palabrero, y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosa extraña. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27. Para que busquen a Dios, y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con toda justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos, dice la palabra. Gloria a Dios. Bueno, ¿sí terminando ya? Gloria a Dios. Puedes poner esa mesa ahí atrás, por si alguien llega más después de la enseñanza. Una silla. Bien, hermanos, la semana pasada nosotros aprendimos en el capítulo 17, recuerdan la historia, ¿verdad? Sí, capítulo 17. Hablamos acerca de cómo Pablo venía, dice la palabra, ministrando la palabra, y era perseguido por ¿quiénes? ¿Quiénes persiguen a Pablo? Por judíos. Entonces, había dos tipos de judíos, ¿verdad que sí? ¿Cuáles eran esos? Judíos legalistas, vamos a decir un ejemplo, buscando aplicar la ley de Moisés. Y había otro tipo de judíos, los judíos piadosos, ¿no? Eran más sensibles, dice a la palabra, más nobles, dice la palabra. Entonces viene Pablo y llega a Berea, dice el capítulo 17, y después de estar ahí en Berea, ¿qué pasó? Dice que recibieron la palabra algunos, estuvo predicando en Berea ahí, y después de ahí dice que llegaron los judíos, ¿desde dónde? Tesalónica, y llegaron hasta Berea, porque escucharon que Pablo estaba predicando allá en Berea. No es posible, ¿cómo puede ser que Pablo predique en Berea otra vez ahí el mensaje de Cristo? Y vienen a perseguirlo, hacen un alboroto ahí en Berea, y los hermanos de la iglesia, los discípulos, ¿qué hicieron? Enviaron a Saulo para Atenas. Entonces se quedó en Berea, ¿quién? Timoteo y Silas se quedaron en Berea. Y después Pablo manda decirle a los hermanos Timoteo y Silas que vinieran y que se apresuraran a llegar ahí a donde estaba Pablo, ¿verdad? Entonces leímos en el versículo 16, ya Pablo está en Atenas, ¿ok? Hice un mapa más o menos para que usted se dé una idea de cómo es Atenas, ¿ok? Esta es más o menos la ciudad, la hice así a este nivel para que más o menos tenga una idea, pero es más amplia, más que yo tengo un poquito menos espacio para poder dibujar. Entonces, vamos esta es toda esta ciudad, todas estas Atenas, ¿ok? Todo alrededor.
Nos vamos a entrar en la enseñanza en los versículos con calma. Entonces, en el verso 16, lea conmigo. Mientras Pablo, ¿qué dice? Los esperaba en Atenas. ¿A quiénes? A Timoteo y a Silas, ¿recuerdan? Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esa es la palabra. Para un poquito ahí, ¿ok? Pablo está en la ciudad de Atenas esperando y dice que su espíritu se enardecía. ¿Saben qué dice esa palabra? Enardecer. Alguien dígame. Enardecer quiere decir. Ok, por eso les digo, ok. Escuchen lo que dice la palabra completa y de qué está hablando el versículo. Porque a base de escuchar nosotros cuidadosamente, podemos indagar en las palabras. Note lo que dice el versículo. Mientras Pablo, o sea, Pablo estaba en Atenas, dice, esperando a Timoteo y a Silas, mientras Pablo se esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, lo que dice. O sea, ¿qué quiere decir enardecerse ahí? Alguien dígame, ya dije la frase completa. Algo como que estaba enojado de ver tantas personas enojado. Dice, Pablo se enardecía su espíritu viendo la ciudad, dice, entregada a la idolatría. O sea que esta palabra enardecer comunica enojo. O sea, Pablo se enojó. O sea, Pablo se encendió en coraje también. Muestra la palabra, se encendió en coraje. ¿Por qué? Solamente por ver la ciudad entregada a la idolatría. Ok, esta es la ciudad, hermanos. Ok, pero idolatría, ya hemos aprendido esto muchas veces antes. Se lo voy a volver a decir, ¿ok? Recuerda, esa palabra tenemos que conocerla nosotros y tenemos que saber esta palabra profunda. Si hacen notas, escriban sus notas. Idolatría, ¿qué quiere decir idolatría? Idolatría es adoración tributada a dioses distintos de nuestro Dios, ¿ok? Entonces, idolatría es adorar a otro Dios distinto que no sea el Dios verdadero. Eso es idolatría. O también idolatría puede ser adorar o tributar a Dios por medio de imágenes o prácticas tomadas de cultos extraños o prohibidos. ¿Escuchó? Idolatría es adorar o entregar adoración a Dios por medio de imágenes, cultos o servicios prohibidos bajo la palabra. ¿Qué dijo la palabra en Éxodo capítulo 20? Alguien dígame. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra. No te inclinarás a ellos ni les rendirás culto. Entonces, si hay alguien que hace una imagen, alguien que hace una estatua o un ídolo y ofrece a través de esa imagen adoración a Dios que creó todo, eso es idolatría, se llama. O sea que Dios no admite que alguien se postre delante de un ídolo asumiendo que a través del ídolo va a recibir Dios la gloria. Eso es en contra de la palabra. Dios no recibe eso. Entonces, eso es idolatría. Otra cosa que puede ser idolatría también, ¿cuál? Idolatría puede ser la excesiva valoración de cualquier criatura, de modo que ésta toma el lugar de Dios. ¿Escuchó? Idolatría también puede ser la adoración o atención excesiva, o sea, el exceso, te exageras en cuidar, amar o adorar una persona o una cosa, dice ahí, antes que a Dios. Eso es idolatría también. ¿Puedo hacer idolatría al trabajo? Sí, hay mucha gente que hace idolatría al trabajo, todo el tiempo. Idolatría a mis hijos, también los hijos pueden hacer idolatría. Los papás aman mucho a los hijos, más aman a los hijos, más que ni a Dios. Eso es idolatría. Estás idolatrando a tu hijo o a tu hija. O los carros pueden ser idolatría. Que no quieres que le pare una mosquita. ¡Ah! Y vas a idolatrar. Todo eso puede ser idolatría, hermanos. ¿Okay? Entonces aquí dice la palabra que la idolatría que estaban haciendo esta ciudad de Atenas era adoración tributada a dioses distintos antes que el Dios verdadero. Eso es lo que hacían ellos, atenienses. Entonces ya entramos en el versículo, ¿ok? Ve al versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, en la ciudad, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea que Pablo estaba enojado por ver la ciudad en idolatría. Una ciudad completa, hermanos, adorando a otros dioses. ¿Y qué dice la palabra en el verso 17? Así que, ¿qué hacía Pablo? Discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Ok, ya sabíamos nosotros, hermanos, ok, ¿qué pasó? Sabemos nosotros que Pablo
venía predicando la palabra. Y la prioridad era ¿qué? Entrar a las sinagogas. ¿Por qué? Porque ahí predicaba el mensaje de Jesucristo a los judíos. Pero, hermano, mira esta ciudad aquí. Esta es Atenas, ¿ok? Y vamos a desgajar un poquito qué es Atenas. Si haces notas, haz notas. Ok, Atenas, la puse ahí. Era ciudad capital de Ática, es lo que es. En Grecia, en Grecia, situada al Golfo Sarónico, a 74 kilómetros de Ciudad de Corinto. ¿Alguien conoce o ha escuchado de Corinto? ¿Verdad? La Biblia. Entonces esa ciudad de Atenas estaba ahí, era la capital de Ática, en Grecia, situada en el Golfo Sarónico, a 74 kilómetros de Corinto y a 8 kilómetros de la costa. Fue construida en una pequeña llanura alrededor de la Acrópolis. ¿Ok? Acrópolis. Mira esto, hermano. Esta es Acrópolis. Esta, aquí. ¿La vio? Esta es la Acrópolis. Vamos a hablar de esa ahorita más adelante. Aquí le puse el nombre. Acrópolis, es esta. Entonces, Atenas fue construida alrededor de una pequeña llanura. O sea, esta Acrópolis era un cerro, estaba elevado para arriba, y todo alrededor estaba la ciudad de Atenas. Todo esto era la ciudad. Y este centro aquí, Acrópolis, dice que estaba a cierta altura, hermanos. ¿Ok? Hagas notas y haces notas para que después lo repase y lo memorice. Acrópolis, esta parte de aquí, estaba a 156 metros de alto, donde en tiempos antiguos se edificaban los templos a los dioses paganos. O sea que en esta área aquí, en los tiempos de antes, se edificaba templos a dioses paganos. Cualquier tipo de dioses que tenían esos atenienses, les hacían templos especiales para ellos, para adorarles, imágenes. Y no solamente eso, hermano, ahí en la Acrópolis, dice, había en la Acrópolis una estatua de 21.3 metros de alto de Atenas, se llamaba esa diosa, era diosa Minerva, ¿ok? Aquí, en esta Acrópolis, había una estatua de 21.3 metros de alto. Ahí estaba también el Partenón, esta parte pequeña aquí, la puse también, Partenón esta, ¿la vieron? ¿La ven de allá? Sí, esta, Partenón se llama, ¿ok? Recuerda, este es Atenas, alrededor de una cima, aquí está la cima para arriba, 156 metros de alto. Dentro de aquí de la Acrópolis hacían templos ante los atenienses para los dioses paganos. Y aquí estaba el Partenón. ¿Okay? Este Partenón era conocido como uno de los lugares famosos de ese tiempo. Y dice la historia que Partenón era como la corona de esta ciudad. O sea que cualquier persona que hablaba de esto era como la corona, lo maravilloso. Así como en esta nación tenían las Torres Gemelas. ¿Recuerdan? Lo wow. Y allá la muralla china, allá era el Partenón, era la corona de la ciudad de Atenas. Y ahí, hermano, en el Partenón, dice que esa era la parte considerada el más grande triunfo de la cultura griega. Era la corona de la ciudad de Atenas. Los griegos adoraban muchos dioses. La ciudad de Atenas era famosa por adorar a dioses paganos. Aquí, ahí, ese lugar. Adoración a muchos dioses, ídolos. Ok, entonces vemos en el verso 17 que dice ahí, así que discutía en la sinagoga ¿quién? Pablo con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. O sea que Pablo, al entrar aquí a la ciudad de Atenas, dice que comenzó y llegó a la sinagoga y comenzó a predicar el mensaje de Jesucristo a los judíos. Y no solamente en la sinagoga predicaba a los judíos, pero dice la palabra que también en las plazas cada día. O sea que salía aquí a las plazas, me imagino, esta área de acá, todas las áreas acá. Aquí estaba el Teatro Dionisio, el Teatro Dionisio, acá estaba el pórtico de Cumens, acá estaba el mercado romano, y acá estaba el templo de Zeus, y acá estaba Aurora y el Areópago. Vamos a hablar de este Areópago también. Entonces Pablo salía, hermano, y predicaba en las plazas, dice, en los lugares donde la gente llegaba a reunirse ahí en Atenas. O sea, él iba a las sinagogas, porque era la costumbre de Pablo ir a predicar a los judíos, los que guardaban supuestamente la ley de Dios. Y no solamente eso, dice que iba a las plazas. Vea conmigo el verso 17. Así que discutía, no quiere decir que se peleaba, ¿ok? No vaya a pensar que
Pablo era un peleonero. Ahí dice que discutía con los judíos. No, cuando dice discutía, lo puse en las palabras para que usted más o menos vea. Discutía en las sinagogas, quiere decir que estaba confrontándoles con las verdades bíblicas y haciéndoles saber que lo que ellos pensaban y tenían en mente no estaba correcto, que Jesús era el Hijo de Dios. Es lo que estaba diciendo Pablo. Entonces Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y dice, Pablo visitaba la sinagoga como acostumbraba para predicar, y no solo las sinagogas, sino también las plazas, predicaba a los que se reunían en ese lugar. Verso 18, ¿qué dice el verso 18? Y algunos que, filósofos de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Otra vez, disputar, ¿qué quiere decir? Alguien dígame. ¿Qué dice? Platicaban con ellos. No discutían, pero como hacían aclaraciones, ¿ok? Es lo que se llama disputar. Que yo tengo un tema, tú tienes otro tema. Vamos a ver por qué tienes tu tema y a qué se debe tu tema. Y el mío, ese es mi tema. Mira, yo tengo esto, te explico esto, yo te saco lo que yo sé. A ver, dime lo que tú sabes. Eso se llama que estaban aclarando temas, es lo que dice aquí, verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Para un poquito ahí, hermano. Ok, este versículo tenemos que abrirlo un poquito más. Ok, ahí habla de que Pablo venía predicando y se encontró a dos líneas de filósofos, epicúreos y estoicos, ¿ok? Dice que disputaban con Pablo a ver quién tenía la razón o por qué decía lo que él decía. Entonces vamos a ir a la historia en los epicúreos primero, ¿ok? ¿Quiénes eran los epicúreos? Dice un pizarrón. Ok, epicúreos, no sé si puedan ver aquí. A ver si lo puedo. Aquí. No, a ver, ustedes. Creo que sí. Curioso. Si se alcanza a ver, lo sigo escribiendo. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Yo veo ese. Más que no es. Ok, epicúreos, ok. Híjole, vamos a poner malas fechas, más o menos. Okay. Pónganlo, 341. Antes de Cristo. ¿Puede ver ese año? 341 antes de Cristo. Vamos a poner hasta 271 más o menos. 31. ¿Ok? Epicúreos. Bueno, los epicúreos, vamos a entrar en quiénes eran ellos. Ese nombre de epicúreos se les daba a los seguidores de Epicuro. Voy a ponerlo si es que alcanza. Mi gis tan pequeño. Epicuro, ¿se ve ahí? Voy a borrar esto, vamos a entrar esto todavía más. Ok, epicúreos era el nombre de los seguidores del filósofo Epicuro. Se llamaba así ese hombre que inició la filosofía. A ver, tú dices, ¿qué es la filosofía, pastor? Déjame decirte un poco de la filosofía, ¿ok? Filosofía es amor a la sabiduría, es lo que es nada más. Amor a la sabiduría. O sea, cuando alguien dice, él es un filósofo, quiere decir que él tiene amor a la sabiduría. O sea, que ama el saber y el conocer. Que quiere racionalizar el conocimiento. Entonces, la filosofía es el amor a la sabiduría. O sea, el saber sistemático caracterizado por su sentido racional que no supone la fe. Dice, no, para mí no hay ningún Dios. Para mí es el racionalismo humano, el conocimiento del ser humano. La fe, para ellos no era nada. Entonces es filosofía, ¿ok? Si es de un filósofo, era el amor a la sabiduría. Y déjame decirte eso, hermano. Históricamente, el primer pueblo que filosofaba es el griego. Ante la realidad, buscó por primera vez una explicación, no dice extralógica o sobrenatural, sino racional. A él no le vinieran con que, mira que esto así es así, esto así. No, él dice, a mí dímelo sabiamente para comprenderlo lógicamente ahí. No me vengas con que historias de wow, supernaturales, sobrenaturales. No, ese era un filósofo, ¿ok? Y
como a partir de los griegos, ahí se extendió la filosofía. Toda la filosofía, o sea, el amor a la sabiduría comenzó con los griegos. Y para el tiempo de Jesucristo, por generaciones, se extendió la filosofía, el amor a la sabiduría, por muchos lugares, al punto de que cuando Jesucristo viene, estaba lleno de filósofos, de personas que amaban la sabiduría. Pero el problema era, amaban la sabiduría humana, racional, no la sabiduría celestial de Dios. O sea, adquirían conocimiento, hermano, de lo establecido, pero nada que tiene que ver con las cosas de Dios. ¡Wow! ¿Qué tipo de filósofos son esos? ¿Qué tipo de amantes de la sabiduría? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando escuches de alguien que dice eres un filósofo, es una persona que ama la sabiduría, pero nada que ver con las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces, Jesús no hizo énfasis en la filosofía. Nada. Solamente en el capítulo 17, que estamos aquí en el libro de los Hechos, vemos dos hombres ahí. Epicuro y Zenón. ¿Ok? Apaga ese celular, por favor, mis hermanos. Entonces, el capítulo 17, vemos ahí dos grandes líneas, hermanos. Grandes. ¿Por qué digo grandes? Porque Epicuro y Zenón eran dos grandes líderes. Epicuro fue el que comenzó los epicúreos, filósofos. Y Zenón, el que comenzó los estoicos. Entonces, hermano, Pablo está enfrentado con dos hombres que iniciaron una escuela de filosofía. Zenón inició un movimiento, una escuela de filosofía. Epicuro, otro movimiento, escuela de filosofía. Los dos, diferentes tipos de filosofía. ¿Ok? Vamos a entrar en eso. Pero los dos eran filósofos. O sea, amaban la sabiduría, pero los dos, acá Zenón y Epicuro, los dos tenían diferente manera de ver las cosas. Entonces Zenón forma un grupo que se llaman estoicos y comienzan a levantar un movimiento de filósofos con conocimiento diferente a los epícuros. Entonces, hermano, Pablo aquí nos enfrenta, y déjame decirte, en toda la Biblia, en todo lo que es la palabra, no vas a encontrar la palabra filosofía más que solamente, hermano, en el libro de Colosenses lo vas a encontrar nada más. De ahí en fuera no hay. Entonces vemos aquí el capítulo 17. Hay dos líneas grandes, epícuros, ¿verdad? Déjame hablar un poquito de los epícuros. Escúchame esto. Los epícuros, su principal interés era la ética. ¿Okay? Dice comportamiento y la búsqueda del placer como fin supremo de la vida. O sea, amaban el conocimiento y la sabiduría ellos, epícuros, que para ellos, hermano, la búsqueda del placer era su prioridad. El placer personal. Vestidos de los mejores, comidas de las manjares y de todo. Todo era satisfacer ellos mismos en todas las áreas. Eso era su línea, los epícuros. No solamente eso, no solamente era la búsqueda del placer como fin supremo a la vida, pero los epícuros, su ideal era la paz del alma, en la cual, según ellos, radicaba la felicidad por medio de la sabia ponderación del goce y del prudente dominio de sí mismos. O sea, puedes disfrutar todo lo que quieras, siempre y cuando tengas control. ¿Oíste? Filósofos. No solamente eso, eran apartados. O sea, los filósofos eran apartados. O sea, supuestamente ellos, el sabio no debía o no podía estar en la política, no podía estar ahí en las cosas sociales, no tenían que estar, como que dice, mezclándose con todo ese tipo de cosas porque perturbaba su paz y su disfrute de la vida y su goce. Preferiblemente los epícuros, los filósofos, preferían no tener familia, para no tener estrés, ni cansancio, para no tener problemas. ¿Qué hacían ellos? Mejor el disfrute del alma, el disfrute para mí, el saciarme, todo lo que yo pueda hacer. Esos eran los epícuros, ¿ok? No solamente eso, también les preocupaba, hermano, a ellos, liberar al hombre de todo temor, especialmente del temor a dioses y a la muerte, ¿ok? Esos epícuros
se preocupaban no solamente por enseñar el buscar el deleite personal, pero se preocupaban ¿por qué? Por quitar de la gente el miedo a los dioses y el miedo a la muerte. Como decían, hey, los dioses que nosotros adoramos son dioses que no se mezclan con el mundo, con la humanidad. Solamente están ahí en un lugar, pero ellos no vienen y se mezclan con la humanidad, ellos están aparte. O sea, les quitaban el temor de que los dioses no se mezclan, no hacen nada. Solamente eso, el temor a la muerte. Otra cosa, también eran materialistas. No creían en el alma más allá del morir. O sea que decían, cuando uno muere, ahí quedó todo. No creían que cuando una persona muere, continúa la eternidad, hermanos, ahí. Para ellos no era nada de eso. Eran materialistas, todo es aquí, en este cuerpo, en esta tierra. Si uno muere, ya se acabó todo, es lo que pensaban ellos. Otra cosa, creían que el alma está constituida de átomos que se separan cuando el hombre muere y rechazan toda relación de Dios con el mundo. ¿Escuchaste? O sea que ellos decían que este cuerpo está formado de átomos, partículas pequeñas. Y cuando este cuerpo muere, todas las partículas pequeñas se desvanecen y se van. Y este cuerpo se desvanece y deja de existir. Y no creían ellos en nada de una relación con Dios. Esos son los epícuros, hermano. ¿Recuerdas eso? ¡Wow! ¿Qué tipo de hombres? Eran hombres que buscaban el amor a la sabiduría. Sabiduría vana, hermanos. ¿Quién va a creer esa basura de que no hay un Dios? ¿Quién va a creer esa basura de que el alma o el cuerpo cuando muere se va en las partículas, se desaparece? Eso no es real. Es lo que ellos practicaban en Epicúreos. Solamente eso. Vamos a ver los estoicos. ¿Ok? Estoicos. Nombre que recibían los seguidores del filósofo Zenón. Para decir Zenón. 335 años a 263 a.C. Permanecieron desde el 300 a.C. hasta el 200 después de Cristo, estos filósofos. Tenían escuela de filosofía y mucha gente se juntaba con ellos. Bueno, ¿cuál era el ideal de los estoicos? Los estoicos, dice, la mayoría de ellos eran hombres sabios, según ellos, y decían que el sabio es el que vive conforme a la naturaleza, racionalmente domina las pasiones y soporta sereno el sufrimiento. ¿Oyó? O sea que acá los epícuros decían, disfruta, goza todo, placeres, deleites, todo es para ti. No te juntes con lo que te da estrés, no hagas con los políticos, no hagas con los socialismos, no tengas familia si es posible, para que no tengas estrés en ti, solamente es deleite acá. Y acá de este lado, los estoicos decían, el verdadero filósofo y el hombre sabio es aquel que vive bajo la naturaleza. O sea que puede contener sus pasiones, puede contener sus deleites, puede contener todo ese tipo de disfrute personal. Eso es lo que decían los estoicos. El ideal mayor de ellos era que el hombre sabio es el que vive conforme a la naturaleza. Racionalmente, o sea, inteligentemente domina las pasiones y soporta el sereno sufrimiento. ¡Wow! No solamente eso, estoicos, ellos enseñaban que la virtud y no el placer. O sea, sé bueno, pero no hagas deleites. Y también eso, dice, debían de ser de sumo bien ellos. O sea, todo tiene que ser, wow. No solamente eso. En general enseñaban el panteísmo. ¿Qué es panteísmo? Dios y el mundo son una misma realidad. Lo que decían ellos. Lo que enseñaban. Dios y el mundo es lo mismo. No te preocupes. Para ellos, Dios era visto como una especie de alma del mundo que lleva en sí los gérmenes o fuerzas seminales de toda la evolución cósmica. Así ven a Dios ellos. Como que Dios anda por todos lados, sembrando semilla, fluyendo por todos lados, y se surgen de repente las cosas. Surge acá esto, surge allá lo otro. Eso es lo que ellos creían, hermanos. Entonces, ¿te das cuenta de lo que Pablo tenía enfrente ahí? Vamos al versículo 18. Regresemos ahí. ¿Qué dice el verso 18? Y algunos que filósofos. ¿Qué es un filósofo? Alguien que tiene amor a la sabiduría. ¿Recuerda? Amor a la sabiduría.
Dice, algunos filósofos, de los que epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. O sea, Pablo tenía enfrente, visualiza aquí conmigo, Pablo tenía enfrente acá Epicuro, Zenón, algunos de los filósofos de ahí, de estoicos y de Epicuro. Ahí enfrente los teníamos hombres que amaban la sabiduría. Entonces Pablo les predica de Jesucristo. Y acá este hombre de los epícuros, ¿qué creía él? Él creía que no, que Dios no se mezcla con la humanidad. Y que él creía que todo era disfrute, todo era deleite, pasiones, todo era yo. Y acá el otro, que decía, no, sostente, sufre si es posible, mantente. Acá, tenía dos líneas de grandes enseñanzas. Pero, hermanos, Pablo viene aquí y comienza a predicar el evangelio a ellos de Jesucristo. Lo que dice el versículo 18, nota conmigo. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, es lo que dice. O sea que Pablo les predicaba a ellos el evangelio de Jesucristo, o sea, la palabra, y de la resurrección. Pero, hermano, ¿qué hicieron en el versículo 19? ¿Qué dice ahí? Tomándole, le trajeron ¿a dónde? Al Areópago, diciendo, ¿qué decían? ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? O sea que le traen a Pablo, acá mis hermanos, al Areópago, acá, a Pablo, en esta área, y le traen ¿para qué? Para que les diga, ¿qué es esa enseñanza que traes para nosotros? ¿Por qué? Quieren saber, el versículo siguiente, el 20. Pues, que decía, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír que algo nuevo, lo que dice ahí. O sea, imagínate conmigo, hermano. Imagínate conmigo, no se estás viendo la fotografía conmigo. Está Pablo en Atenas, entra, va a la sinagoga a predicar de Jesucristo, va a las plazas a predicar de Jesucristo, y de repente se encuentra ahí a dos líneas de filósofos, y esos hombres le dicen, hey, este hombre tiene una enseñanza nueva, vamos a llevarlo, ven, acompáñanos. ¿A dónde? Ven, hay un lugar donde queremos que vayas con nosotros, para que nos enseñes esa enseñanza que traes. ¿Por qué esos hombres estaban insistentes? Porque en Atenas, hermano, había un movimiento en esta ciudad de que todos los hombres que vivían ahí, dice, que comenzó sus oídos de escuchar o hablar algo nuevo. Entonces era como una competencia. Si alguien sacaba un tema nuevo que nunca nadie había escuchado, toda la gente decía, ¡wow! Mira, Panchito, sacó ese tema. Imagino que hacían, ahí un alboroto para ese hombre. O si alguien sacaba algo nuevo, o decía una palabra nueva para ellos que nunca habían escuchado, ¡wow! ¿Qué es eso? Y se emocionaban todos ellos, era una competencia, me imagino. Ellos, estoicos y epícuros, querían llevaron a Pablo al Areópago para indagar más profundo la enseñanza que traía él, para ver de qué se trataba lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque los atenienses, o sea, toda la gente de este lugar aquí, toda la gente de esta región, en nada, hermano, se preocupaba más que en qué, verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, lo que dice ahí. ¡Wow! Pero nota esto, hermano. Pablo entonces ahí, dice la palabra, Pablo, verso 22, Pablo comienza su mensaje y aprovecha y utiliza el altar que tenían ellos, en el cual estaba la inscripción que decía al Dios no conocido, y comenzó a predicar de Cristo. Lea conmigo, verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de ¿quién? Del Areópago, dijo aquí, la gente reunida, puro filósofo, puro, no sé cuánta gente había, griegos, judíos, no sé qué tanta gente, me parece que había mucha gente ahí. Verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo,
varones atenienses, o sea, gente de Atenas, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Por qué dijo Pablo eso? ¿Sabe por qué? Porque Pablo había estado aquí, mi hermano. Había viajado aquí, templo de Zeus, mercado romano, Acrópolis, Partenón, idolatría, vino a la Areópago, imagino, anduvo por todos estos lados y vio, hermanos, idolatría por todos lados. Templo aquí, templo allá, imagen aquí, Dios allá, Dios allá. Por eso dice eso Pablo. Dice, en todo observo, dice Pablo ahí, dice el verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues aún sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Para un poquito ahí, hermano. Ok. ¿Por qué te imaginas tú que estaba la inscripción que decía al Dios no conocido? Junior. Porque no tenía imagen para Dios. Bueno, esa es una buena respuesta, Junior. Porque no tenía una imagen de un Dios o para un Dios. Entonces, había muchos altares ahí de dioses, imágenes y todo. Pero dice que había un altar que no tenía imagen ni nada, pero tiene una inscripción que decía: este altar, imagino, es para el Dios no conocido. Entonces, hermano, Pablo mirando ese lugar ahí vacío, sin un ídolo, Pablo, hermano, comienza a aprovechar la oportunidad y le dice: miré que son muy religiosos ustedes aquí en Atenas, y no solamente eso, vi que tienen altares y altares, pero hay un altar que dice al Dios no conocido. De ese Dios que ustedes no conocen aún, es el cual yo vengo a hablar el día de hoy, lo que es la palabra. Pero imagínate, hermano, ese altar fue construido, me imagino, por alguien que posiblemente, a lo mejor pensó, para cuando venga a mi pensamiento una imagen o un Dios, poderlo poner ahí. A lo mejor dijo: recibí una ayuda, una ayuda, pero ¿cuál de los dioses me ayudó? ¿Cuál de todos fue? No puedo identificar cuál de todos fue. Entonces, a lo mejor hizo el altar ahí para el Dios no conocido. O posiblemente alguien dijo: voy a poner un altar ahí para ver si alguien tiene ahí un Dios que nadie conozca todavía. O a ver si alguien llega y pone allí un Dios en ese lugar para adorarlo. Como haya sido, hermano, como haya sido que se construyó ese altar, Pablo lo utilizó. Da conmigo el verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es lo que dice ahí. ¿Oyó? ¿Qué dice ahí? No es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da toda vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Para un poquito ahí, hermano. Aquí Pablo lo que está diciendo a la iglesia, a los atenienses es: escúchenme, son muy idólatras ustedes, tienen muchos dioses, adoran muchas imágenes, pero la realidad es que yo les vengo a hablar del Dios que ustedes no conocen, el cual hizo el cielo, la tierra y todas las cosas que en Él existen, todo lo que está creado, Dios lo hizo. De eso yo les vengo a hablar a ustedes, dice Pablo. Pero, escúchenme, los filósofos de ustedes o algunos de sus poetas han hablado que verdaderamente Dios existe. Bueno, escúchenme, Dios existe y es real,
Y no tenemos que pensar, dice Pablo, que un Dios tan inmenso y omnipotente pueda habitar en una imagen o una estatua como las que ustedes tienen, lo que está diciendo Pablo. No cabe en la cabeza cómo ustedes piensan que un Dios pueda habitar en una imagen así como la que tienen, es lo que está diciendo ahí en el verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea, la presencia divina de Dios, sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, es lo que dice ahí. ¿Por qué menciona Pablo este oro, plata, minerales? ¿Por qué lo menciona así? Porque mayormente la gente hace imágenes de oro, de plata, de bronce, de cómo le nombres, pero por eso la hacen. Y Pablo dice, no, él no habita en imágenes de oro, de plata, de bronce, nada de eso, lo que dice. No, dice Pablo en dice el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Para un poquito ahí, este versículo es muy clave, mis hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo Pablo, miren, Dios en su misericordia ya pasó toda la ignorancia que antes estaban ustedes viviendo. Antes no sabían que había un Dios. Antes no sabían que existía un Dios que edificó todo lo que existe. Pero ahora ya lo saben. Toda la ignorancia que tenían antes ya pasó. Pero Dios ahora manda, o sea, da un mandamiento nuevo, dice Pablo, a la humanidad. ¿Cuál? Que se arrepientan. ¿De qué se van a arrepentir? Alguien dígame. Idolatría. ¿Qué más? Pecados. Vida de paganismo. Todo tipo de cosas que va en contra de la voluntad de Dios, que se arrepintieran, es lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, Pablo está confrontando a una ciudad completa aquí de Atenas. Y está a punto, Pablo, de ser rechazado. Mira lo que dice el versículo siguiente, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién habla aquí? Jesús. Dice, Dios designó un día en el cual va a juzgar a toda la humanidad. Dice, también ya proveyó lo suficiente, es lo que dice Pablo aquí, por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haber levantado de los muertos. ¿Saben por qué dice Pablo quiere esto, hermanos? Jesús. Vamos a borrar esto ya. Es más, rápidamente. Vamos a borrar esto. Fíjate, hermano. Jesús. ¿Ya tienen todo esto, hermano? Ya voy a borrar. Otra vez voy a decir lo mismo, mis hermanos, para que más o menos den una idea. Tenemos que aprender estas cosas que son importantes para nosotros. Miren, hermanos, mis hermanos. Checa esto. Aquí viene encarnación. Bueno, primero Jesús estaba en el cielo, ¿ok? Celestial. ¿Okay? Después de ahí viene encarnado. Después viene resucitado. Pues otra vez está celestial. Después viene por, vamos a decirlo, el arrebatamiento. Después viene juicio. ¿Okay? Es el papel de Jesucristo, mis hermanos. Pablo está diciendo esto, el versículo dice aquí claramente, el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. O sea, ¿quién va a juzgar al mundo?
Dios, ¿a través de quién? De su Hijo Jesucristo. Mira esto, hermano. Jesús, en el cielo, acá, antes de venir a la tierra, con el Padre, dice que se despojó de toda su gloria aquí. Y vino, y encarnado en Belén de Judea. ¿Okay? Vino y habitó en un cuerpo físico, aquí, encarnado en Belén de Judea. Después, hermano, murió, y ¿qué dice la palabra? Fue crucificado y fue resucitado de los muertos. ¿Ok? Después, dice la palabra que ascendió, ¿a dónde? Al cielo, otra vez. ¿Ok? ¿Se ven todos ahí? Ascendió al cielo. Después, hermano, de que ascendió al cielo, regresa nuevamente Jesús por su iglesia en el arrebatamiento. ¿Ok? En las nubes va a encontrar a su iglesia. Después, otra vez, Jesús regresa a la tierra y viene a juzgar a la humanidad, hermanos. Ahí, ese es el Jesús de que está hablando Pablo aquí. Que Dios ya estableció un día para juzgar a la humanidad y lo va a hacer por medio de aquel varón a quien él designó, a Jesús. ¿Todavía tienes esto conmigo, hermano? Jesús estaba en el cielo antes. Dice la palabra que despojaron de toda su gloria, vino y que habitó en medio nuestro, aquí en Belén de Judea. Y después resucitó aquí, va al cielo, y después de que está en el cielo, regresa otra vez para llevarse a su iglesia, hermanos, el arrebatamiento. Después que se lleva a su iglesia en las nubes, va Jesús con la iglesia al milenio y después viene a juzgar humanidad. Hermanos, eso es lo que va a pasar. Aquí dice el versículo, vea conmigo, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado a los muertos, por cuanto oyeron lo de la resurrección. Pero, cuando oyeron lo de la resurrección, ¿quiénes? Pero, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, los que estaban en el Areópago, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salía de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros, con ellos. Pues con ellos. Wow. Mira, hermano. Vi unas miraditas medio raras. Deja esto, hermano. Mira esto. Vea el capítulo 19 de Apocalipsis. Capítulo 19, ¿tenemos las veces? Aquí, hermanos, estamos aquí, mira, aquí, arrebatamiento. Jesús se llevó a su iglesia, ya, en las nubes. La humanidad se quedó aquí, ¿okay? En la tierra. Sí, los no creyentes aquí están en la tierra, pero ya los que están en el cielo. Ve el capítulo 19, verso 9, ¿qué dice? Y el ángel me dijo, ¿quién escribe? Juan. El ángel me dijo, escribe, que dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ok? Aquí Jesús viene, nota el verso 11. Entonces, ¿qué dice Juan que vio? Vi el cielo abierto. ¿Qué más? Y aquí un caballo blanco. ¿Y qué? Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia, ¿qué? Juzga y pelea. Sigue leyendo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. ¿Cómo se llamaba? Dice, estaba vestido de una ropa
teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, Jesucristo. La palabra, verso 14. Y los ejércitos, que dice, celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale, ¿qué? Una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las que regirá con vara de hierro. Es lo que dice. Dice, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, que Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas aves que vuelan en medio del cielo, venid y consagraos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y carne de jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Oyó? Dice ahí: y vi la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves nacieron de las carnes de ellos. Hermanos, ¿quién venía a juzgar? Un juicio, mi hermano. Juan dice también que el juicio le dio al Hijo. Wow, hermano. Y sigue leyendo, hermano, ahí, juicio del gran trono blanco. Van a ser juzgados todas las personas ahí. Aquí estamos en el capítulo 20, en los tiempos finales. O sea, ya la iglesia está aquí en la boda del Cordero. Estamos nosotros celebrando, gloria a Dios, con el Señor, con el Mesías. Y en la tierra está llevando los acontecimientos de juicio, hermano. Juicio y castigo para la humanidad, hermano, por desobediente. No quiso aceptar, recibir el perdón del Mesías por sus pecados, hermanos. ¿Okay? Entonces, el Mesías viene, hermanos. Ve conmigo. Verso 20. Ya, un minuto. El capítulo 20, hermano, es el milenio. ¿Será que Jesús llegó a su iglesia, a las bodas? Vamos a reinar con él por 1000 años. Pero en los cielos están los milenios. Pero en la tierra, hermano, está tragedia, sufrimiento, fin del mundo, plagas. Sigue leyendo todo tipo de castigo para la humanidad. Solamente eso. Ya la humanidad muere, todo ser viviente muere, todo muere ya, terminado. Todas las almas se presentan delante de Dios en el trono blanco. Todas las almas. ¿De quiénes, hermanos? Todas las almas desde todos los tiempos de la historia que no honraron a Dios se presentan para ser juzgados, hermanos. Todas las almas. Alguien dice: ¿pastor, dónde estaban? Todas las almas están en un lugar que se llama el Hades. Si alguien murió ahorita, que era un bandido, malhechor, malvado, perverso, no tuvo perdón de Jesucristo, su cuerpo aquí se queda, pero su alma va, dice la palabra, a un lugar de tormento nada más temporal. No es el infierno todavía. En el infierno no hay nadie todavía ahorita. Están en el Hades, lugar de castigo. Vea el capítulo 20, verso 11, ¿qué dice? Aquí se presentan las almas delante de Dios. ¿Qué dice? Juan dice: vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿qué? Los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahí es el infierno así. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego por la eternidad. Ahí tú sabes. O vienes a doblar la rodilla a Jesucristo voluntariamente,
aquí en la tierra o vas a doblar la rodilla a Jesucristo allá antes de que vaya? No, por favor, apartado de mí, a sobre maldad, al fuego eterno. Nunca te conocí. Entonces, escucha la voz, hermano. Entonces Pablo está aquí diciendo que Jesucristo es la razón, hermanos. Jesús es el mensaje claro. Amén. Terminamos, hermano. Vamos a orar. Digo los hechos. Nos quedamos en el capítulo, ¿qué, perdón?